versículos 23 y 24. Los versículos, ¿verdad? Proverbios 21, capítulo 21, versos 23 y 24. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, me da fuerte amén. Bendito sea Dios. Proverbios capítulo 21, verso 23 y 24. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, bendito sea el Señor. Bien, vamos entonces a leer esta palabra, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así como está escrito, honramos al Padre y al Espíritu Santo, dice su letra así. Oigan, el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. Escarnecedor es el hombre dice, escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso que actúa con la insolencia de su presunción. Ay, no más. Vamos a ver. Bendito sea Dios. Bien, vamos a tratar la manera, hermano, de enfocar, ¿verdad?, estos pasajes sobre el tema, hermano, el escarnecedor. Sí, el escarnecedor, ¿verdad? El escarnecedor. No sé si usted tiene alguna idea, ¿verdad?, a lo que se refiere esta palabra escarnecer o escarnecedor. Pero en sí esta palabra, hermano, viene del hebreo, ¿verdad? Y que algunas veces significa, hermano, en algunas veces significa hacer mueca, o otras veces significa burlarse, ¿verdad? O, hermano, hay también, hermano, en otras ocasiones, hermano, también significa, hermano, soberberse, ¿verdad? Y en otras ocasiones también, hermano, significa presuntuoso, ¿verdad? Pero bien, escarnecedor es eso. El escarnecedor, hermano, es aquella persona, hermano, de que en sí se mofa o se burla, ¿verdad?, de cualquier cosa, muchas veces sin dar un motivo. Bien, tal vez usted se recuerda, hermano, el libro de los Salmos, en capítulo 1, verso 1, que dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Y aquí dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, estos dichos, ¿verdad?, estos dichos o proverbios, hermano, o alagios, que algunas veces, ¿verdad?, los hombres del antiguo sí les decían alagios, ¿verdad?, a este tipo de, hermano, de proverbios, hermano, hablan con respecto a la vida y la conducta del hombre. Hay algunos proverbios que nos hablan, hermano, con respecto, hermano, a la moral del hombre, pero estos, hermano, que hemos leído, hablan con respecto a la conducta y a la vida del hombre. Oiga bien, todo se refiere prácticamente, hermano, en la manera y en la forma en la cual nosotros, hermano, quizás nos expresamos hacia los demás. Y que algunas veces, hermano, muchas veces nos metemos a problemas por lo que decimos, hermano, porque muchas veces decimos cosas, hermano, sin antes premeditar las consecuencias a las cuales, hermano, muchas veces las expresamos, ¿verdad? Ahora, dice el verso 23, dice, ¿verdad?, el que guarda su boca, dice, y su lengua, ¿qué dice? Su vida guarda de angustia. Bien, el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda, dice de quién, de angustia, ¿sí? Bien. A menudo, hermano, quizás, hermano, nuestros labios o nuestra lengua, hermano, que es algo que muchas veces nos cuesta refrenar, nos mete, hermano, a problemas, porque somos personas que, hermano, fácilmente nos airamos, ¿verdad? Nos airamos, nos cuesta muchas veces quizás escuchar, ¿verdad? Sino que, hermano, somos más prontos para hablar, ¿verdad?, que para oír. Y eso muchas veces nos mete a problemas, nos mete muchas veces en dificultades, ¿verdad? Y recuerden, la Escritura dice, ¿verdad?, que seamos prontos para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos, dice también. Entonces, la lengua muchas veces nos mete a problemas, hermano, porque somos muy fácilmente, ¿verdad?, hermano, fácilmente, hermano, nos expresamos sin premeditar, hermano,
lo que decimos. Fácilmente. Muchas veces, hermano, hay cosas que simple y sencillamente las hemos escuchado, pero que, hermano, tal vez no hay seguridad de aquello, pero algunas veces nosotros ya estamos hasta confirmando y asegurando algo que simple y sencillamente pudo haber sido un rumor, que simple y sencillamente pudo haber sido, hermano, un dis. Dios nos bendiga a nosotros. Porque ya ven que los dis que siempre, hermano, siempre hay, ¿verdad? Dis que esto, dis que aquello, dis que lo otro, dis que no sé qué. Siempre existe eso, hermano. Y cuando se oye ese tipo de cosas, algunas veces comenzamos a asegurar cosas que muchas veces no nos constan. Y cuando comenzamos a asegurar cosas que no nos constan, entonces comenzamos a meternos en problemas. Dios nos bendiga a todos. Por eso es que aquí dice que guarda su boca y guarda su lengua, su vida guarda de angustias. De angustias. Cuando nosotros comenzamos a expresarnos, hermanos, sí, hermano, que nosotros estemos seguros de aquello que ha pasado, lo más probable, hermano, que nos metamos a problemas. Lo más probable es que nos metamos a dificultades por algo que no nos consta, por algo que, hermano, que simplemente pudo haber sido un rumor. Es más, la Escritura dice, ¿verdad? En el libro, hermano, de Levítico, dice, hermano, administrarán, dice, rumor en medio de vosotros, dice, yo Jehová, bendito sea Dios. No administrarán, dice, ¿verdad? O sea, no admitir, ¿verdad? Rumor en medio de vosotros. ¿Quién dijo? Yo Jehová, alabado sea Dios. O sea, hasta esto, hermano, es pecado delante de Dios. Un solo rumor que escuchemos, hermano, que de alguna manera no sea cierto, o sencillamente dice, hermano, ya es pecado delante de los ojos de Dios. Ya no digamos a aseverar cosas que, hermano, que no nos constan. Y por eso, hermano, hay mucha gente que se mete a problemas por esto, por andar hablando cosas, hermano, que no les constan. Y después, hermano, andamos diciendo, por causa del Señor estoy padeciendo yo. ¿Para el Señor? El gran Señor lengua que tiene allí, ¿verdad? Porque no es otra cosa que nos mete a problemas. Dios nos bendiga a nosotros. No es otra cosa, hermano. Y la Biblia dice de esta manera, también dice, ninguno padezca como homicida, como ladrón o como metiéndose en buen salvadoreño, no, que no nos importa, ¿verdad? Así. Dios nos bendiga a nosotros. O sea, que muchas veces, hermano, nos metemos en cosas que no nos interesan, ¿verdad? Y después andamos diciendo, hermano, mira cómo andan hablando de mí, hermano. Es que no me quieren. ¿Cuál no lo quieren? Si usted también, hermano, en un momento habló de ellos. Dios nos bendiga. En algún momento habló de alguien, hermano, y espere que alguien va a hablar de usted también. Eso es así, hermano. ¿Me entiende? Muchas veces que no queremos que hablen de nosotros, ¿verdad? Pero queremos hablar de medio mundo. ¿Me entiende? Y no queremos hablar de hermano, y no queremos que hablen de nosotros. Pero nosotros sí podemos hablar de medio mundo. Y aquí donde dice la Biblia, ¿verdad? El que guarda su boca y guarda su lengua, guarda su vida, ¿qué dice? De angustias, de problemas. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ninguno padezca, como metiéndose, dice, en lo que no le interesa, ¿verdad? Un pleito ajeno, en cosas que no nos incumben. Es más, y usted sabe que una persona que se mete en pleito ajeno, dice el libro de Proverbios, que es como agarrar el perro de las orejas, el perro que pasa, dice, de las orejas. Así es aquel que se mete en pleito ajeno. Yo le digo, usted posiblemente tenga una mascota en su casa, y usted hace y deshace cosas mascotas, usted le jala las orejas, le jala la cola y no pasa nada. Pero vaya un desconocido, con solo que le jale las orejas, lo que va a decir, no le arranca la mano, le arranca los dedos, ¿verdad? Así va a ser, lo más seguro, ¿entiendes? Porque a nosotros nos conoce, hermano, el perrito que tenemos en nuestra casa nos conoce a nosotros y podemos hacer de él, le jalamos las orejas, qué sé yo, ¿verdad? Hermano, y no pasa nada. Pero vaya, hermano, que lo jale un desconocido a ver qué pasa. Así dice la Biblia, es aquel que se mete en pleito ajeno. Entonces, muchas veces, hermano, la lengua, ¿verdad?, o nuestra boca nos mete en problemas. Y, hermano, el escarnecedor, hermano, o prácticamente a esto viene, hermano, la palabra, ¿verdad? El escarnecedor es aquella persona que se mofa, que se burla, hermano, de alguien, ¿verdad? Hermano, sin dar un motivo alguno, simple y sencillamente, hermano, por mofarle, porque hermano, el escarnecedor es, hermano, aquel individuo que se cree a sí mismo, hermano, mucho superior que cualquier otro. Dios nos bendiga a todos. Y este es el problema más grande del escarnecedor.
El escarnecedor es aquella persona, hermano, que se cree a sí mismo, hermano, mejor que cualquiera, hermano, y menosprecia a cualquiera que está alrededor suyo. Ese es el escarnecedor. Por eso, hermano, la palabra escarnecedor pide también, hermano, y la relaciona, hermano, con lo que es, hermano, la arrogancia o la jactancia o la vanagloria del hombre también. Entonces, cuando aquí dice, ¿verdad? El libro de Proverbios dice, hermano, que aquel, ¿verdad?, que no guarda su boca y no guarda su alma, hermano, su vida no guarda de angustia. El escarnecedor se sienta, hermano, y nomás comienza a hablar, hermano, locura, ¿verdad? Hermano, comienza a hablar cosas que quizás no le incumben, o cosas, hermano, que no le gustan, hermano. Así es el escarnecedor. Así es el escarnecedor. Por eso decía el Salmo, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores. O sea, no se ha sentado simple y sencillamente, hermano, a juzgar a alguien solamente por juzgar, o criticar a alguien solo por criticar. Pero una cosa es, hermano, cuestionar a alguien por la palabra, y otra cosa es, hermano, la crítica simple y sencillamente sin, hermano, ningún, podemos decir así, sin ningún beneficio, hermano, o sin ningún objetivo. Hay críticas, hermano, que construyen, pero hay críticas que destruyen también. Y depende cómo nosotros, hermano, querramos expresarlo. Así va a ser la crítica, o bien una crítica constructiva o una crítica destructiva. ¿Entiendes? Pero el objetivo del escarnecedor, hermano, es prácticamente, hermano, construir, hermano, ni tampoco, hermano, edificar. Sino el objetivo principal del escarnecedor, hermano, es aquel, hermano, es de destruir, hermano, es de poner disensión, hermano, entre medio, hermano, de hermanos, entre medio, hermano, de la comunidad cristiana, hermano. Eso es lo que hace el escarnecedor. ¿Y saben lo que dice, hermano, en Proverbios capítulo 6, verso 19? Hermano, cuando dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la séptima dice, el que siembra discordia entre hermanos, dice, alabado sea Dios. Porque el escarnecedor es lo que hace, hermano. Él comienza a sembrar, hermano, discordia entre hermanos. Por eso, hermano, hay una lista de 6 y la séptima, hermano, es la que dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, aquel que siempre lleva y trae, ¿verdad? Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que le gusta llevar y le gusta traer, es bien comunicativa en ese aspecto, ¿verdad? Que le gusta llevar y traer, ¿verdad? Pero muchas veces el objetivo, ¿verdad?, de este tipo de gente es, hermano, ver, hermano, hasta dónde sacan, ¿verdad?, hermano, imponer cierta disensión, ¿verdad? Hermano, más de alguien llega, ya ves, mi hermano, yo dije que no lo quieren. Dios no te diga a nosotros, hermano, no lo quieren, dice, mire. Hermano, siempre hay alguien, hermano, que se presta, hermano, siempre hay alguien que es usado, ¿verdad?, por el chamuco, hermano, en este sentido, que se presta, hermano, a andar sembrando disensión. Siempre hay. Y a este tipo de gente, hermano, tenemos que tenerle cuidado, ¿verdad? Tenemos que tenerle cuidado, ¿verdad? Porque, hermano, siempre va a haber alguien, hermano, que va a ocupar su tiempo, hermano, para sembrar discordia, para, hermano, sembrar disensión entre los hermanos. Siempre va a haber alguien, hermano, que va a querer poner, hermano, en mal a sus hermanos. Dios no bendiga a nosotros. Siempre va a haber alguien. Por eso que aquí, hermano, menciona y dice, ¿verdad?, el que guarda su boca. Mire, una vez no medimos las palabras, hermano, y si una cosa, hermano, nos cuesta quizás dominar, es la lengua, ¿se había? No, pues sí, es que está bien, hermano. Decía mi hermano que ya partió, ¿verdad, hermano? Medardón, le decíamos nosotros de cariño, ¿verdad? Tamaño, bueno, decía la sin hueso, decía, ¿verdad? Esta decía, no tiene, decía, rienda suelta, decía, esta no tiene freno, decía. Siempre decía así, ¿verdad? La sin hueso, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene, hermano, freno. Es más, dice Santiago, ¿verdad?, que, hermano, que nosotros, hermano, muchas veces, ¿verdad?, podemos dominar grandes naves por un pequeño timón, ¿verdad? Pero la lengua dice que es un pequeño miembro, pero que se jacta, dice, ¿de qué? De grandes cosas. Dios nos bendiga a nosotros. Dios nos bendiga a nosotros, hermano. No, es que mire, hermano, muchas veces la lengua, hermano, nos hace meternos tantos en problemas, hermano, que muchas veces, ¿verdad, hermano, como digo, ¿verdad?, el escarnecedor es aquel que se cree, hermano, grande a sí mismo, ¿verdad?, y menosprecia al que está alrededor, ¿verdad? Y comenzamos a sentirnos tan grandes que no hay mejor que nosotros, hermano, o como cuando muchas veces desenvolvemos un privilegio, hermano, y hay gente, hermano, que usa de cierta
cierta arrogancia. Ya ven, hermano, que si yo no canto, esto no se siente nada aquí, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Que si yo, hermano, aquí, hermano, eso se llama arrogancia, se llama jactancia, hermano, se llama escarnecedor, hermano. Dios nos bendiga a nosotros. A eso se llama. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo, lo hacemos para la gloria de Dios, hermano. Y la gloria es de Dios. Alabado sea el Señor. Para eso se hace, bendito sea Dios. No por jactancia, no por vanagloria, no para que nos anden adulando, hermano. Dios nos bendiga. Si no hay peor cosa, hermano, que anular a las personas, porque, hermano, ahí las arruinamos todas, hombre. Mire, muchas veces las personas pueden ser humildes, pero muchas veces ahí andamos, hermano, aquí, ¿verdad? Que, hermano, las ponemos aquí, las ponemos allá, hermano, ya parece ídolo, ¿verdad? ¿Y a dónde nos expone? Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Y cuando venimos a sentir, ya se arruinaron, hermano, los inútiles. Ya se arruinaron. Porque creen que solo ellos, hermano, y sin ellos no hay nada, hermano. Dios nos bendiga a nosotros. Sí, porque no hay peor cosa que eso, hermano, que anular a las personas. No hay peor cosa que eso, ¿verdad? Yo no digo, hermano, el que le va a dar honra no se le da honra, ¿cómo no? Al que honra se merece, se le da, bendito sea Dios. Pero otra cosa es anular, hermano, las personas. ¿Me entiendes? Yo me recuerdo que en cierta ocasión, hermano, hubo alguien que nos dijo, ¿verdad? Solamente, hermano, porque de vez en cuando, hermano, les habían chiripones ahí, hermano, en lo que era profecía. Le digo chiripones porque no siempre, hermano, la gente habla por, hermano, o Dios habla por la gente, hermano, ¿verdad? Y yo me recuerdo que un anciano dijo, es que ellos son de la bendición de Dios. ¿Cuáles ellos? Me dijo. Había dos, hermano. Y ellos decían, como que dicen, sin ellos no se da nada, sin ellos el Espíritu Santo no da nada. Y nosotros le quedamos viendo, ¿verdad? Y no, se olvídese de eso. Aquí la bendición se da porque Dios lo permite y porque el Espíritu Santo de Dios se mueve, no es por ellos, con ellos y sin ellos. Dios sigue siendo Dios. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Bendito sea la gloria de Dios. Hermano, y que se nos quita la cabeza eso. ¿Por qué? Porque Dios conmigo y sinmigo, Él es Dios. Alabado sea Dios. Y si yo le quiero orar, no le quiero orar, Él sigue siendo, hermano, que es Dios y siempre tiene adoración delante de su presencia. Hermano, es que yo no soy, hermano, necesario, hermano, ante la presencia de Dios. Si yo le quiero dar la gloria, bendito sea Dios por eso. ¿Me entiendes? Pero por eso no quiere decir, hermano, que Dios va a dejar de ser adorado. Que Dios va a dejar de ser enaltecido. Que Dios va a dejar de caer, hermano, o va a dejar de enviar su bendición, hermano, o su Espíritu Santo en medio de nosotros. No. Porque, hermano, que yo siempre siento Dios. ¿Me entiendes? Pero ahí donde la lengua nos mete, hermano, grandes problemas. Y dice aquí Santiago, ¿verdad? Que así como un pequeño simón, hermano, un pequeño timón, ¿verdad? Conduce grandes naves y la guiamos. Pero que nuestra lengua, dice que es un miembro tan pequeño que se jacta de grandes cosas, ¿verdad? Así como un pequeño juego, dice, ¿verdad? Usted se fija que cuando la maleza está seca, con un fósforo, ¿qué es un fósforo? ¿Verdad? Insignificante, ¿verdad? Un fósforo, hermano, que usted le pone a la maleza, eso hace estragos, hermano, hace estragos, hermano. Eso arrolla, hermano, cuanto puede en su camino, ¿verdad? Cuando la maleza está, hermano, seca, eso arrolla cuanto está en su camino, animales, todo, hermano, cuanto está en su camino, hermano, y lo termina. ¿Sí? Así es la lengua. Dios nos bendiga a todos. Y dice que, mire, como creyentes, hermano, quizás una de las cosas que debemos de pedirle a Dios siempre, lo que decía David, ¿verdad? Decía David, ¿qué te dará? Decía, o ¿qué te aprovechará? Decía, o lengua fraudulenta, decía. David decía, ¿qué te hará? O ¿qué te aprovechará? O lengua engañosa o lengua fraudulenta, decía. La lengua, hermano, que es uno de los miembros más pequeños, que nos hace jactarnos de cosas, hermano, innecesarias, que nos hace, hermano, meternos en problemas a cada momento, hablar, hermano, en contra de nuestros hermanos, hablar, hermano, o blasfemar muchas veces delante de Dios, porque eso es lo que, hermano, nos hace muchas veces la lengua, ¿verdad? Hay gente que blasfema, hermano, para con Dios, hermano, y ellos, hermano, como que no ha pasado nada, como que no ha pasado nada, y Dios nos bendiga a nosotros. Pero muchas veces la lengua es así, hermano, que se jacta de grandes cosas. Dijo Santiago que esto no puede ser así, porque una fuente no puede, dice, vertir dos tipos de agua. No. O bien es dulce o amarga, ¿verdad? Dulce o amarga. Dios nos bendiga a nosotros. Y dijo el Señor, ¿verdad? Que el árbol, por su fruto, se conoce. Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Usted se fija que cuando está en la cosecha, hay arbolitos, hermanos, que se enferman, porque hasta los árboles se enferman.
comienza a aparecer, hermano, un bejuco, ¿verdad? Que comienza muchas veces unos troncones también, así, un poco, hermano, algo entre secos, y eso es lo que comienza a secar, hermano, lo que es el árbol. Eso se llama matapalo, no me recuerdo cómo se llama el otro nombre que se le da, ¿verdad? Pero el matapalo, que es como en los árboles, que lo que hace es matar prácticamente las ramas, matar los frutos, ¿verdad? Para que los frutos no, y si al caso dan frutos, hermano, los da pequeñitos, ¿verdad? Los da insípidos, hermano, o los da ya arruinados. Dios nos bendiga a todos. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Y entonces el árbol por su fruto se conoce, hermano. Se conoce. Los cristianos por los frutos no conocemos. Y cuando la lengua comienza a meternos a problemas, hermano, mire, si está el impío pone atención, ¿verdad?, a las palabras que muchas veces decimos, porque cuando el impío está pendiente, cuando se le salen palabras opuciosas a las personas, ¿qué pasó, hermano?, ¿verdad? O ya no es cristiano, no nos venía a nosotros. Hasta rato el impío lo reprende, ¿verdad? Porque ya no es cristiano, hermano. ¿Qué pasó con esa palabra, verdad? No nos venía a nosotros, hermano. Porque ellos están pendientes, lo que saben, y ellos tienen, hermano, ya, hermano, quizás el conocimiento de que los cristianos no andan pronunciando palabras ociosas, palabras de 5 libras para arriba, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Y porque hay gente que, hermano, que todavía, ¿verdad?, pronuncia palabras de 5 libras para arriba, y son todos ociosos, ¿verdad? Pero como ahí dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado, como dice, ¿verdad?, que la lengua, y dice, el que guarda su boca y su lengua, de su vida guarda de angustias, de aflicciones. Dice el verso 24, dice, escarnecedor es el hombre del soberbio, dice, escarnecedor es el nombre, perdón, del soberbio y presuntuoso. Oye, por eso yo le decía que algunas veces al escarnecedor se le relaciona con la soberbia o la arrogancia. Y aquí dice, escarnecedor es el nombre del soberbio. Ahora, Dios nos bendiga a nosotros. Mire, hermano, no hay quizás peor cosa, ¿verdad?, que la soberbia en la vida del ser humano. Dice la Escritura, ¿verdad?, que una pequeña ira nos hace cometer grandes locuras. Cuando la soberbia, hermano, se apodera del ser humano, ¿verdad?, cuando esta comienza a influir en la vida del hombre, hermano, comienza a actuar en él la arrogancia, la jactancia, la vanagloria, hermano, que son pecados que, hermano, que van a consecuencia de la soberbia. Y esta, hermano, comienzan a actuar, hermano, en la vida del hombre. Por eso le decía que la palabra, hermano, escarnecedor viene del hebreo, ¿verdad? Lud, hermano, que también significa burlarse sin causa. Simple y sencillamente el escarnecedor, hermano, se burla de cualquier cosa o se mofa de cualquier cosa. El escarnecedor es así. Dios nos bendiga a nosotros. Mire, porque hay gente que muchas veces se mofa de sus hermanos. Se mofa de sus hermanos. En el sentido, hermano, de que, mire, usted ha visto, hermano, que tal vez no todos tenemos quizás o tienen la gracia de poder quizás, hermano, hasta entonar un canto. ¿Se han fijado? Algunos, hermano, los entonamos, hermano, un poco insípidos, ¿verdad? Porque, hermano, quizás no conocemos mucho de música, no conocemos mucho de notas musicales, ¿verdad? Y ponemos a prueba muchas veces, ¿verdad? Y el músico, ¿verdad, hermano? Porque el músico ahí trata de manera de acoplarse, hermano, y por mucho que quiera, pues, hermano, somos insípidos para cantar, pero el caso es este, o sea, lo que quiero llegar es esto, hermano. Que el punto es, hermano, que muchas veces, hermano, el hecho que yo lo pueda hacer no quiere decir, hermano, que pueda menospreciar a aquel que no lo puede hacer. Fíjate bien esto, lo que le digo, porque muchas veces el que quiere hacerlo, el que lo hace, hermano, y no lo hace porque puede, sino porque quiere hacerlo para la gloria de Dios, hermano, lo hace, hermano, no para que lo vean los hombres, sino para darle honra a Dios a través de lo que lo hace. Bendito sea la gloria de Dios. Y esto sí es importante, alabado sea Dios. Y el que yo, hermano, mofe o me mofe de alguien, ¿verdad? Porque hay gente que dice, siquiera sale pusiera, ¿verdad? No nos bendiga a nosotros, hermano. Hay gente que va a decir, sale pusiera un poquito ahí de condimentos para que algo ahí, Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Porque pasa eso, hermano, en la vida de las personas. ¿Me entienden? Y el problema más grande, hermano, que no es
entendemos que el que lo hace para la gloria de Dios. No lo hace por jactancia, no lo hace por vanagloria, no lo hace porque puede sí. Si mire, yo no sé usted, pero yo creo que todos los que venimos al Señor, ¿verdad? Hermano, no sabíamos de canto, hermano, nunca cantamos, hermano, las echamos, ¿verdad? Las creíamos nosotros que las echamos cuando cantamos y igualábamos, muchas veces, porque hasta nos poníamos, decíamos nosotros, o dije nosotros cuando decíamos cantar en inglés. ¿Cuál inglés, hermano? Tal vez los que viven en Estados Unidos, pero nosotros no, nosotros ahí más decíamos, pero remerábamos, ¿me entiendes? Tal vez los que pueden, pero pregúntalo a nosotros. No, igualábamos, éramos igualados, ¿no? Y remerábamos nomás. ¿Me entiendes? Pero en el Señor no se trata de remerar, ¿sí? ¿Me entiendes? Sino que cuando se hace algo, se hace de corazón. ¿Me entiendes? De corazón. Porque cuando, hermano, es más, los hombres de la ayer, eso es lo que incitaban, es lo que, hermano, ellos inspiraban y decían, y alabaré con todo el corazón, decía, alabado sea Dios, con todo el corazón. Y decía también, hermano, David decía, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, la oración no provenía del diente al labio, sino del corazón mismo. Entonces, el escarnecedor se sienta, hermano, y cuestiona muchas veces este tipo de cosas que, hermano, son para la gloria de Dios. Y mire, yo estoy de acuerdo cuando alguien dice, hermano, pues yo me he preocupado por ver, ¿verdad? Si todo este canto es para la gloria de Dios, y tal vez hasta lo ha repasado. Ha estado allí, hermano, repasándolo, ¿verdad? Y aunque algunas veces quizás, hermano, no entonemos quizás el canto como hacemos, pero usted lo hace para la gloria de Dios. Pero el caso es, como le digo, cuando comenzamos a remedar, ¿verdad? A remedar o a burlarnos de aquello, hermano, que está de alguna manera haciendo las cosas para la gloria de Dios. Ahora bien, quería que viera esto, hermano. Fíjate bien, el escarnecedor no solamente se mofa, no solamente es aquella persona, hermano, que trata la manera de burlarse, sino aquella persona que murmura por algo que Dios ha puesto en usted. Mire, el escarnecedor nace en el escarnecedor muchas veces la envidia por algo que Dios está haciendo en usted. Porque mire, la envidia no es simple, sencillamente, hermano, o no nace, hermano, porque, hermano, por obtener cosas, hermano, hablando materialmente, sino muchas veces, hermano, nace, hermano, por la gracia que Dios deposita en la vida de los hombres muchas veces. Vea esto, vea el libro de Números, capítulo 12, y ya va a ver, Números, capítulo 12, vea esto. Poderoso. Números, capítulo 12. Y vamos a leer del verso 1. Ya a ver qué dice. Dice ahí, ¿verdad? Vaya, dice María y Aarón. ¿Qué dice? Murmurar contra Moisés. Bien, ya a ver. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Dice, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Quedémonos allí. Bien. El primero dice, ¿verdad?, que ellos comenzaron a murmurar, o sea, ya la traían allí, ¿verdad?, por simple y sencilla razón, porque Moisés había tomado, dice, la mujer, una mujer cusita. Bien. En algunos estudios, hermanos, de algunas escrituras, hermano, se consideraba que Séfora, la hija de Jetro, ¿verdad?, de Jetro, hermano, sacerdote Madián, pertenecía prácticamente hasta la región, hermano, de Cus, donde estaban los cusitas. Por eso consideraba, hermano, de que Moisés, hermano, no tenía que haber tomado esa mujer, ¿verdad? Otros intérpretes relacionan a esa mujer con otra, hermano, etnia prácticamente. Pero sea como sea, ¿verdad? Sea como sea, hermano, Moisés había tomado, ¿verdad?, esta mujer cusita. Pero si usted se fija, Dios no le había reclamado, Dios no le había dicho nada. No, ¿quién le estaba reclamando? Dios nos bendiga a nosotros. ¿Quién le estaba reclamando? Aarón y María. Pero Dios no le había dicho nada, hermano. Dios no le había reclamado. Dios no le estaba, hermano, cuestionando, hermano, la decisión que había tomado. No, hermano, viene Aarón y viene, hermano, María. Y ahora, hermano, le quieren cuestionar, hermano, la decisión, hermano, de Moisés, hermano,
hermano, simplemente porque Moisés había tomado por mujer a aquella mujer, ¿verdad? Y si fuera poco, ahora ellos van más allá. No cuestionan solamente a Moisés por la decisión que había tomado, sino que, hermano, también, hermano, quieren cuestionar a Dios diciendo, ¿acaso solamente por él puede hablar Jehová, dijo, y no por nosotros? Dios no me diga a nosotros. Bien, porque muchas veces, hermano, hay gente que, como le digo, la envidia nace, hermano, de aquello que uno ve en las personas, hermano, o la gracia que muchas veces Dios pone en las personas. Usted se fija que hay personas, hermano, que comienzan de la nada y Dios les pone una gran gracia, hermano, en ellos, hermano, y uno se queda sorprendido, atónito, hermano, por la manera en la cual Dios está usando a estas personas, ¿verdad? El punto es que muchas veces nace envidia en algún otro, hermano, que tal vez ya tienen rato y no hemos llegado donde ellos han llegado tampoco tiempo. Y eso es envidia, muchas veces, ¿me entienden? Y ellos, hermano, pues comenzaron a cuestionar esto y dijeron, ¿acaso Jehová, dice, no puede hablar también por nosotros? Y añade, dice aquí el versículo, dice así, ¿verdad? Dice, decían solamente, dice, que por Moisés ha hablado Jehová, dice, y no ha hablado, dice, también por nosotros, y lo oyó Jehová, dice. Y oiga lo que dice aquí, Moisés era un hombre muy manso, oiga, dice manso, no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Dice, muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre todo la tierra. Mire, hay dos cosas aquí. Por ahora le digo, dice la Biblia acá, y da fe, y Dios da fe de esto, dice, y Moisés era un hombre muy manso, más de todos los hombres que había sobre la tierra. Mire, Moisés pudo haber escuchado, hermano, de que ellos murmuraron contra él, pero Moisés se cree que no le guarda rencor, no le guarda odio. Dios no bendiga a nosotros, no le guarda represalias. Dios no bendiga a nosotros. ¿Se ha fijado? Y habían hablado en contra de él, hermano, le habían querido poner el dedo delante de Dios, ¿verdad? Hermano, pero Moisés no le guarda represalias, no guarda rencor. Aunque, bueno, pudo haber una causa allí, pero Moisés no le guarda represalias ni le guarda rencores a ellos. Dios nos bendiga a nosotros. Hermano, pero mire, hay cristianos que medio oyen una cosita, ¿verdad? Por ahí que se dijo de y de, así dijo, espérenme, ya va a ver, ya van a ver quién soy yo. Y dije, no, esto no se va a quedar así. Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Dios nos bendiga a nosotros. Y comenzamos a guardar rencor. Oye bien esto. ¿Y cómo se muestra la mansedumbre? Mire, una de las cosas es, hermano, que le demos lugar a la ira de Dios, como dice su palabra. Oiga bien, dice, ¿verdad? No os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar, dice, a la ira de Dios. Dice, alabado sea Dios. Cuando Dios viene a actuar, Dios actúa, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que Dios, aquel que espera con paciencia, lo va a poner en una roca en alto, dice, alabado sea Dios. Y luego levantará su cabeza sobre sus enemigos, dice él. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo, alabado sea Dios. Cuando Dios venga a ponerlo en alto, Dios lo va a poner en alto, hermano. Y Dios va a humillar al soberbio, y Dios va a poner, hermano, en alto, hermano, al humilde, alabado sea el Señor. Y aquí dice la Biblia, hermano, que Moisés, hermano, posiblemente oyó todo aquello, ¿verdad, hermano? Y Dios da fe, hermano, que Moisés era un hombre manso, más que todos los hombres, hermanos, que habían sobre la faz de la tierra. Y dice aquí, y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros al tabernáculo de reunión. Y ellos salieron, dice, salieron ellos tres. Dice, entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y se acercaron ambos, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Dice, cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré en medio, dice, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. No así, dice, con mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo y María se llenó
Bien, Dios una vez más les habla. Y le dice, ¿verdad?, que cuando un profeta habla en medio de ellos, que sea por sueño o visión, dice, ¿verdad? No así, y Dios hace la diferencia, no así como hicieron con Moisés. Y oímos la lectura temprano, ¿verdad?, la que había leído nuestro hermano Nicolás, entonces se recuerda, que dice que cara a cara hablaba Jehová con Moisés, cara a cara. O sea, Dios hizo una sección, hermano, en el caso de Moisés. Casi todos los profetas, hermanos, han recibido prácticamente visión, ¿verdad? Hermanos, sueños o palabras reveladas, ¿verdad? Pero a diferencia de Moisés, que Dios hablaba, hermano, cara a cara, ¿verdad? Y no es porque Dios, hermano, se presentara físicamente, sino que, hermano, Moisés oía la voz de Dios enfrente de él, hermano, y Dios estaba hablando prácticamente enfrente de Moisés, ¿verdad? Como cara a cara, bendito sea Dios. Pero no es que Moisés veía algo, porque Moisés no veía nada, ni aún, hermano, de aquella zarza, dice la Escritura, que Moisés solamente veía que la zarza, hermano, ardía en fuego y que no se consumía y que la voz de Dios salía en medio de la zarza, dice, alabado sea el nombre de Dios. Pero Moisés no veía nada más, si una zarza, hermano, pues, que ardía en llamas y la voz de Dios como voz tronante que salía de aquella zarza, alabado sea Dios. Entonces Dios dice, por cuanto ustedes no tuvieron temor de hablar de mi siervo, que Dios nos bendiga a nosotros. Dios nos bendiga, hermano. Hermano, es que mire, si Dios no nos ha arrancado la lengua es por algo todavía. Dios nos bendiga a nosotros, porque mire, si algunas veces, hermano, quizás, hermano, hemos querido, o más de alguna ocasión hemos hablado de alguien, ¿sí? Imagínense usted esto. Y si nos hubiera pasado la de Aarón o la de María, que lo primero que les pasó fue que la lepra comenzó a aparecer en ellos por andar escarneciendo a Moisés, por andar murmurando de Moisés, por andar hablando mal de Moisés. Dios nos bendiga a nosotros, hermano, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros, hermano, hablamos mal de alguien, ya no decimos, ¿verdad? Hermano, el hermano, ¿verdad? Dios nos bendiga. Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? El fulano, dice, ¿verdad? Y nos expresamos del hermano. ¿Me entiendes? Dios nos bendiga a nosotros. Sí, ya no decimos el hermano Robertillo, el Robertillo. Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nos expresamos de esa forma, ¿verdad? Hermano, cuando nos expresamos, pero muchas veces lo hacemos sin temor. Sin temor. Mire, y no nos imaginamos, y Dios nos bendiga a nosotros, hermano, no nos imaginamos que quizás, hermano, hay personas que pudieran estar mejor congraciadas con Dios que nosotros mismos. Que nosotros mismos. Hay personas que pudieran estar mejor congraciadas con Dios que nosotros mismos. Mire, si algo, como decía nuestro hermano Nicolás temprano, algo que David tenía, hermano, en su conciencia, cuando Saúl lo andaba siguiendo para quitarle la vida, y Dios, hermano, se lo entregó en dos ocasiones en sus manos, que no usted se recuerda, y uno de los siervos de David le dijo, ¿verdad? Hoy Jehová ha entregado a tu enemigo en tus manos, ¿verdad? Corta la cabeza, mátalo, haz lo que él quiera. Pero la expresión de David siempre fue esto: ay de mí, que yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. Dijo, ay de mí, dijo David. Oiga, y posiblemente, hermano, Saúl se merecía la muerte, posiblemente, porque había atentado con la vida de Saúl, de David, más de una ocasión. Y no solamente había atentado, sino que lo había perseguido con el objetivo para quitarle la vida. Entonces, David pudo haber tenido razón en decir, bueno, sí, hoy Dios me ha entregado a mi enemigo en mi mano, y hoy pues voy a hacer justicia. Pero David dijo al contrario, dijo, ay de mí, que yo toque al ungido del Señor. Dijo, aleluya, bendito sea Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios, hermano, no nos manda prácticamente a vengarnos de los enemigos, sino, ¿qué dice la Biblia? A orar, a amarnos, a amarlo. ¿Qué dice? Amen a quién? A sus enemigos, dice. Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Amén a sus enemigos. Porque dijo y añadió el Señor, porque qué diferencia hay, dice, si amáis solamente a quienes los aman. No hacen esto los publicanos, dice, los pecadores también. Lo mismo hacen, dijo. ¿Cuál es la diferencia entonces ustedes, dijo, si solamente aman a quienes nos aman?
Dios nos bendiga a nosotros. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Si nosotros solo amamos a quienes nos aman, a quienes nos aprecian. Y aquel hermano que está ahí, ¿verdad? Que hasta con los ojos quiere, hermano, quizás dañarnos. No le queremos, hermano, ni siquiera, ¿verdad?, dirigir la palabra. ¿Qué? ¿Me entiendes? Por eso le decía, el escarnecedor, hermano, está más allá, hermano, el que murmura contra su prójimo, murmura contra su hermano, ¿verdad? El que guiña los ojos o hace muecas con su boca. Con su boca. Dios nos bendiga a nosotros. Se ve algo que hay gente que le hace con el rostro, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Hacen una carita, mano, cuando alguien ya le cae un poquito, mano, como decimos, ¿verdad?, un poquito mal por ahí, ¿verdad? Comienza a guiñar los ojos, comienza a guiñar la boca, comienza a hacer gestos, ¿verdad? Comienza a hacer muecas, hermano, con la cara, ¿verdad? Hermano, y eso ya es entender, hermano, que ya estuvo, ¿verdad? Ya le cayó mal. Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Dios nos bendiga a nosotros. Así que, hermano, por eso es que yo le digo, ¿verdad?, que cuando, hermano, nosotros tenemos que representar a Cristo, como dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos prácticamente, ¿verdad?, representantes de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? O sea, tenemos que mostrar que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y no, hermano, andar todos allí amargados por medio mundo, hermano. Dios nos bendiga a todos, hermano. Sí. Una de las cosas que David decía cuando se presentaba al altar, cuando venía ante Dios, decía ciertas palabras. Yo iré, decía, y me presentaré, decía, delante de mi Dios. El Dios de mi gozo, el Dios de mi alegría, decía. Dios nos bendiga a nosotros. Mire, el Dios que nos causa gozo, el Dios que es la causa de nuestra alegría. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a venir, hermano, delante de Dios? Con gozo, con alegría. Dios nos bendiga. No, hermano, ¿verdad? Todos allí, hermano, todos, hermano. Como decía un hermano por ahí, ¿verdad? Decía, con la carita de guardia de afligido, decía, ¿verdad? Porque se recuerda que, hermano, estas personas, cuando ejercían el cargo, cuando estaban, hermano, en lo que era este tipo de militar, que, hermano, eran bien serios en ese aspecto. No se andaban riendo con nadie, por eso decían, hermano, que tenían cara de guardia y quedó la expresión, ¿verdad? Pensaba bien que cualquier que miramos cara bravo, ¿verdad? Ya, este tiene cara de guardia, usted no venía todo. ¿Se acuerda, verdad? Es que este tiene cara de guardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo bravo anda, decía, ¿verdad? Entendíamos esa expresión, ¿se recuerda, verdad? Casi no se oye, pero anteriormente esa expresión era muy común, después que desapareció la Guardia Nacional, ¿verdad? Porque al guardia no le puede decir, hermano, usted tiene, ¿verdad?, cara de guardia, ¿verdad?, porque anda solo bravo, porque en ese rato, hermano, lo linchaban, ¿verdad? Eso no andaban contemplando nada, en ese rato lo linchaban y se lo llevaban, ¿verdad?, porque no contemplaban. Entonces, se tenía esa expresión, ¿verdad? Pero, como le digo, hermano, el escarnecedor es aquel que siembra discordia, que murmura, hermano, el que no se toca el corazón para poder atentar contra su prójimo, contra su hermano, sino que este lo hace, hermano, libremente. Y el problema más grande, hermano, que muchas veces, hermano, no tiene resentimiento por lo que ha hecho. Dios nos bendiga a nosotros. Ese es el problema más grande. Que no tiene, hermano, resentimiento por lo que ha hecho. Porque hay personas, hermano, que hacen las cosas y luego se resienten, se han fiado. O sea, hay cierto, hermano, remordimiento, no, sí, me equivoqué, no, sí, la regué, ¿verdad? Bueno, hay cierto, hermano, remordimiento, ¿verdad? Hermano, resentimiento. Pero hay escarnecedor que no tiene, hermano, resentimiento o remordimiento, hermano, sino que, hermano, ya tienen un corazón cauterizado. Dios nos bendiga. Y que aunque han sabido, hermano, sean personas que sepan que han hecho mal, pero, hermano, ¿cómo que no ha pasado nada? ¿Cómo que no ha pasado nada? Dios nos bendiga a todos. Porque ese, hermano, son características del escarnecedor. Porque el escarnecedor es así. Es más duro, ¿verdad? Es una persona, hermano, que al momento de ofender, le da igual. Le da igual. Dios nos bendiga a nosotros. Le da igual. Y por eso le digo aquí, ¿verdad? El escarnecedor, hermano, tiene por nombre, dice, ¿qué dice? Dice soberbio, dice, y presuntuoso. Dice el escarnecedor, dice, ¿verdad? Tiene por nombre soberbio y presuntuoso, ¿verdad?
Dios nos bendiga a nosotros. ¿Entiendes? Hermano, yo creo que no hay cosa peor que, hermano, sentarse en la silla del escarnecedor. Que todo, hermano, está mal, todo lo cuestiona, todo lo hace. Es más, hay gente que dice, yo lo hubiera hecho mejor, dice. Dios nos bendiga. ¿Se ha fijado? Si yo lo hubiera hecho mejor, dice, ¿verdad? Siempre, hermano, está aquel, hermano, aquella presunción, ¿verdad? Hermano, de que, hermano, que el escarnecedor siempre se burla de cualquier cosa porque él es mejor que cualquier otra persona. Y yo le voy a decir algo: aquí en el Señor nadie es mejor. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Nadie vale más, nadie vale menos. Bendito sea Dios. Todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hermano, y todos tenemos el mismo precio. Bendito sea Dios. Nadie vale más, nadie vale menos. Puede ser que Dios le haya perdonado pecados más graves que unos que otros, pero pecado es pecado, ¿entiendes? Pero no podemos prescindir, hermano, de que, hermano, porque yo, hermano, tenía menos pecados, soy mejor que otro, o porque aquel tiene pecados peores, es mejor que otro. No podemos prescindir de eso, ¿entiendes? Sino que todos somos iguales ante la presencia de Dios, y todos, hermanos, valemos lo mismo ante la presencia de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y el escarnecedor, hermano, es el que menosprecia a su hermano, al que pone de menos a su hermano, al que se burla de su hermano. Ese es el escarnecedor. Ese es el arrogante, el que cree que solamente él puede hacer las cosas bien, el que cree que solamente él puede, hermano, hacer las cosas perfectas. ¿Entiendes? Ese es el arrogante. Y en eso tiene que tener cuidado, porque, hermano, dice la Biblia, oiga bien, Dios prende, dice, oiga bien, dice, a los sabios en su astucia, a los que se quieran pasar de listo por Dios. ¿Entiendes? Porque nadie, hermano, nadie se va a pasar de listo con Dios. No, pero hay gente que se quiere pasar de listo con Dios. Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Mostrarnos a veces algo que al final no es. ¿Entiendes? Por eso dice, Dios prende a los sabios en su astucia, ¿verdad? Cuando queremos, hermano, mostrar algo que no somos, hermano, no solamente nos estamos portando hipócritamente con Dios, sino el problema más grande es que Dios ya lo sabe. Ese es el problema más grande. Dios ya lo conoce. ¿Entiendes? Si algo no podemos, hermano, quizás ocultarnos, es el ojo divino de Dios. No podemos ocultarnos. Dijo David en cierta ocasión, dice, desde que estaba en el vientre de mi madre, dijo, tus ojos vieron mi embrión, dijo, ¿verdad? Cuando se entretejía, Dios nos bendiga a todos. Imagínense hasta dónde el ojo de Dios llega, hermano. ¿Me entiendes? Algo que nosotros, hermano, quizás ni por nuestra mente pasa, cómo se forma, ¿verdad? Una criatura en el vientre, hermano, de la mujer. Pero Dios lo dice, ¿verdad? Y dijo David y añadió, ¿verdad? Tú conoces, dijo, mi levantar. Conoces, dijo, mi sentar. Conoces, dice, aún dice la palabra antes que salga de mis labios. Tú ya la sabes, dijo, alabado sea Dios. Antes de lo que digamos y lo que estamos pensando, Dios ya lo sabe. Entonces no podemos prescindir, hermano, de algo que Dios desconoce, porque Dios lo conoce todo. ¿Entiendes? Lo conoce todo. Y antes que se forme la palabra en su labio, Él ya la sabe. Entonces el escarnecedor, hermano, no solamente es una persona que, hermano, que es soberbia, es arrogante, es altanera, ¿verdad? Sino que también, hermano, es presuntuosa, en el sentido de que se cree, hermano, mejor que cualquier más otra persona. Y una de las cosas que dijo el apóstol Pablo fue esta, hermano, dijo, ninguno tenga un concepto más del que ve en mí, ¿verdad? Del que ya tiene, dijo. Ninguno tenga un concepto más grande del que ve en mí, del que ya tiene, dijo. Porque algunos pueden decir, que hermano. Y el apóstol decía, no, hermano, no tengo un concepto más grande del que ya ve en mí. Eso, ¿verdad? Eso, Dios lo bendiga a todos. Porque, hermano, como le digo, quizás, hermano, no hay problema más grande que cuando Dios comienza, hermano, a hacer uso de alguien, comenzar a ayudarlo.
andar adulando a este tipo de personas, ¿verdad? Sí, y nosotros las arruinamos, hermano. Los mismos cristianos las arruinamos, ¿verdad? Porque mire, cuando comenzamos a decirle, ¿verdad, hermano, a las personas, hermano, lo quiero en mi iglesia, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a ganar? Dios nos bendiga a nosotros. Ya comenzamos a arruinarlo, ¿verdad? No es cierto, hermano. Si nosotros mismos comenzamos a arruinar a las personas, ¿verdad? Y le digo esto, hermano, porque, hermano, hemos visto personas que comenzaron, hermano, llevando el evangelio así, hermano, por la gracia de Dios, como Dios dice, ¿verdad? De gracia recibiste y de gracia darte, ¿verdad? Pero al final, hermano, hubieron personas, hermano, que si no estaba por delante, ¿verdad? La vianda ya no hacían nada. Y esa hay gente, hermano, que si muchas veces no está la vianda por delante, no cantan a Dios, no tocan a Dios. Dios bendiga, ¿verdad? Mira, hermano Josué, nos hemos dicho, hermano José, vaya a tocar, hermano, ¿y cuánto nos va a ganar, hermano, por ganar? Ay, como Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Dios nos bendiga, sí. En ningún momento, ¿verdad? No que oímos decir, ¿verdad? Dios puso en su corazón estar con nosotros en esta tarde para bendecir la gloria de Dios, alabado sea el Señor. Pero en ningún momento le dijimos, ¿verdad? Hermano José, dígale, hermano José, que cuánto nos va a ganar que vaya a tocar la iglesia. Jamás Dios nos ayude, Dios bendiga a nosotros, hermano. Hay gente que se arruina, hermano. Se arruina, con el talento de Dios se arruina. Y Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad? Pero tratemos la manera, hermano, de cuidarnos de esta lengua. Tratemos la manera, hermano, de no ser escarnecedores, porque esto es abominable ante los ojos de Dios, hermano. Tratemos la manera de limitarnos, ¿verdad? De hablar, hermano, cosas que no nos incumben, de cosas que no nos conciernen, de cosas que nos van a meter en problemas de más allá, ¿verdad? Y refrenemos nuestra lengua, refrenémosla, ¿verdad? Digámosle, así como dijo David, ¿verdad? Señor, ¿verdad? ¿Quién te dará o qué te aprovechará? O lengua fraudulenta, agudas, ahí está, dice, de negro, dijo, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Así que yo sé, hermano, que muchas veces, ¿verdad?, nos metemos a problemas, pero que Dios nos ayude, Dios nos socorra, ¿verdad?, en esta hora, hermano, y nos ayude, hermano, que toda palabra buena, ¿verdad?, hermano, que la que sea para edificación pueda salir de nuestros labios, ¿verdad?, para bendición, ¿verdad?, de la gloria de nuestro Dios. Dios nos bendiga a todos en esta hora, hermano.